sí. Bueno, muy buenos días a todos los asistentes a la sala de audiencias 1 que nos acompañan el día de hoy y a todas las personas que se conectan a través de nuestras redes sociales como @Consejo de Estado y en el streaming de nuestra página web. Queremos darle un saludo muy especial a los estudiantes de la Universidad Surcolombiana de Neiva que nos acompañan el día de hoy en esta emisión de Consejo de Estado en línea. Para nosotros es un gran honor emitir una edición más de nuestro programa Consejo de Estado en línea, la plataforma que ha puesto al alcance del ciudadano, los estudiantes y la comunidad las discusiones jurisprudenciales que más impactan el trabajo de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En esta emisión de Consejo de Estado en línea nos acompaña el doctor Andrés Briceño. El doctor Briceño es profesor de Derecho Administrativo, Derecho Ambiental y miembro de los grupos de investigación en Derecho del Medio Ambiente y Derecho Civil de la Universidad Externado de Colombia. Además, el doctor Briceño se desempeña como magistrado auxiliar del Consejo de Estado. Doctor Andrés Briceño. Muchas gracias a la... Muchas gracias a la presidencia del Consejo de Estado, señor presidente, a este programa de Consejo de Estado en línea, Sandra, Juliana y a todos los que han participado de esta charla que vamos a tener en el día de hoy. Un saludo muy especial a todos los alumnos de la Universidad Surcolombiana. Ya ustedes pudieron conocer las instalaciones, ver cómo es este cuerpo de lo contencioso administrativo y la conferencia de hoy voy a entrar en materia. Vamos a tener unos 45 minutos y luego un set de preguntas. El tema es muy de actualidad, pero bastante controversial. El debate en torno a las consultas populares en materia ambiental. Yo he trabajado dos estructuras. Lo que son, y que van a ver en principio, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y luego la jurisprudencia del Consejo de Estado. Y la jurisprudencia del Consejo de Estado, por lo menos en 3 secciones, en la primera, en la segunda y en la cuarta, sobre la problemática de las consultas populares. Pero vamos a hacer una introducción breve sobre el problema que tenemos hoy en día. Decía Yoshiki Noda que la mentalidad de una sociedad cultural está fuertemente influenciada por las condiciones ecológicas a las que la sociedad estuvo expuesta. Y nada más cierto de la realidad en lo que nos encontramos hoy en día. En el Huila, cerca a Neiva y en toda la zona, ustedes encontrarán cómo hay amplias extensiones de explotación. Y hay explotaciones petroleras y podrá haber explotaciones mineras. En Tolima lo mismo. En Antioquia similar. En casi todas las regiones del país hay un ámbito territorial de desarrollo de explotaciones petroleras y explotaciones mineras. Pregunta para ustedes que son tan jóvenes, ¿es que acaso tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado vinieron a descubrir un problema ahora mismo? La respuesta es que no. Y en realidad, y a alguno le parecerá chocante esto, tampoco es culpa ni de la Corte Constitucional ni del Consejo de Estado. Aquí el grave problema, lo voy a tratar de identificar, está radicado en el legislador y en el atraso que tenemos en el rediseño de todo lo que es el modelo legal e institucional ambiental. Lo vengo defendiendo desde hace tiempo, lo vengo haciendo desde el punto de vista del ejercicio de las aulas. Ustedes saben que este es un espacio eminentemente académico. Primer problema que tenemos presente, ¿qué es la protección del ambiente? Quizás para generar una idea de construcción de qué es la protección del ambiente tendríamos que irnos a esa sentencia de Alejandro Martínez Caballero, la C-126 del 98, que es un cruce de fronteras. El que quiera aproximarse a esto y conocer y saber bien tendría que estudiarla, porque es la que examinó la constitucionalidad de la norma básica ambiental actualmente vigente en Colombia, que es el decreto 2811 del 74. Y en esa sentencia
la Corte Constitucional deja presente que la protección del ambiente en Colombia tiene como objeto la de conservar los bienes ambientales sin perjuicio de que pueda darse un uso y aprovechamiento. Claro, la Corte desde ese momento, incluso antes, cayó en una grave trampa que se la señalé el año pasado cuando muy amablemente me invitaron al encuentro de la Corte Constitucional. Cayó en la trampa, y lo defienden mucho los que afirman las posiciones ambientalistas, del concepto de desarrollo sostenible. El concepto de desarrollo sostenible es la losa más pesada que tiene todo este debate, porque casi todo el mundo se ha convencido que el concepto de desarrollo sostenible es ambiental, que el principio de desarrollo sostenible no lo es. Y no lo es porque quienes lo elaboraron a finales de los años 60 lo hicieron con una vocación simplemente económica. Lo que se quería es, frente a la escasez, ¿cómo hago para acceder a una serie de bienes sin agotarlos de manera rápida, es decir, a una velocidad exagerada, pero aún teniéndolos disponibles para seguir haciendo su disposición y uso? Con lo cual nosotros pensamos que el desarrollo sostenible protege. No, el desarrollo sostenible es un punto de equilibrio entre lo que es desarrollo económico y la idea de la protección del ambiente, pero no es en sí mismo la consagración de la protección del ambiente. Entonces yo creo que en esta primera problemática el gran error es, ¿sabemos qué es proteger el ambiente? Mi respuesta es que no. Aún no lo sabemos. No lo sabemos ni en el orden académico, no lo sabemos en el orden jurisprudencial, ni en el orden legal. Y no porque las sentencias sean buenas o malas, sino porque pensamos que proteger el ambiente simplemente es ordenar que los bienes no se aprovechen, o que los bienes se aprovechen de cierta manera, o que los bienes sean regulados, o al final, como es en lo que estamos, que se garantice la participación democrática. Una de las grandes mentiras de la protección del ambiente en todos los niveles hoy en día es la deriva que llevó al problema de la participación ciudadana, que no de la protección del ambiente. O sea, hoy en día estamos protegiendo el instrumento para que usted me deje decidir y no el ambiente. O sea, lo poco relevante, incluso esto es un mensaje muy respetuoso a los ambientalistas, hombre, no sigamos engañando al ciudadano de decirle que la idea es que usted debe tener una herramienta. No, lo esencial es proteger el ambiente, no la herramienta. La herramienta, por supuesto, que es indiscutible para poder canalizar lo que es las formas, los hábitos, las tradiciones, las concepciones culturales, para proteger los recursos naturales en función de los seres humanos. Pero nada más desarraigado de la función de protección del ambiente, porque realmente lo que estamos buscando ahí es que se tenga en cuenta un instrumento más como mecanismo o no de presión que sobre la eficacia de la protección del ambiente. Y les voy a poner la evidencia en dos cosas específicas. Una está presente en la problemática que ustedes diariamente tienen en su universidad. Ustedes en su universidad, me imagino en Neiva, que tendrán depósitos o canecas de diferente tipo de residuo, ¿no? Entonces, el ordinario, el cartón, el plástico. ¿Cuál de ustedes ha comprendido el mandato constitucional del artículo 95.8, que dice el deber del ciudadano de proteger el ambiente? O sea, ¿quién? ¿Quién me puede decir aquí que lo hemos comprendido? ¿Lo hemos comprendido a la hora de ahorrar y usar eficientemente el agua? Quizás no. ¿Lo comprendemos en este preciso momento a la hora de usar y ahorrar la energía? ¿Lo comprendemos a la hora de usar nuestro vehículo? Les voy a decir, yo tengo un vehículo autorizado, pero no lo utilizo aquí en Bogotá. ¿Por qué? Porque creo yo que más pernicioso puede ser que yo infrinja una norma que además está afectando el medio ambiente si no estoy convencido de qué es lo que debo aportar yo. Y esto viene a una segunda o tercera cuestión del problema. Si no sabemos qué es proteger el ambiente, la protección, ¿qué es lo que busca? Y al final, en realidad, lo que buscamos es el bienestar de los ciudadanos. Es algo que está planteado, yo lo he escrito, ¿no? Evidentemente aquí no voy a hacer publicidad de lo que he escrito porque me parece también poco objetivo, pero en lo que he escrito se diagnostica, y se lo he escuchado también a ilustres magistrados,
estamos centrados solamente en un ámbito de lo que se llama el antropocentrismo. La idea simplemente de proteger las esferas del ciudadano desde el punto de vista de qué es lo que yo quiero de bienestar. Entonces yo no quiero ruido, entonces no quiero un aeropuerto cerca a mi casa, no quiero olores, no quiero un relleno sanitario ahora con lo que pasó en Bucaramanga, no quiero que el agua contaminada me pueda enfermar, entonces no quiero nada. Y el mensaje que se está lanzando por este mecanismo de las consultas populares es: todo lo que no sea favorable a su bienestar, no lo permita. Bueno, si es así, entonces introspectivamente pregúntese, ¿y usted qué aporta para que usted también diga, yo tampoco quiero seguir haciendo eso? Por ejemplo, generando residuos. Yo no voy a generar residuos. Yo no voy a generar mayor desgaste o derroche de agua. Yo no voy a generar mayor derroche de energía. Y esta introducción, como les digo, es indiscutiblemente necesaria hacerla porque ¿qué es lo que sabemos nosotros de proteger del ambiente? ¿Qué es lo que sabemos del alcance de la protección del ambiente? ¿Y qué es lo que buscan las comunidades? Sería el tercer nivel. Entonces, ¿qué es lo que busca la comunidad? La comunidad busca de cualquier tipo que le reconozcan como interlocutor, que le reconozcan su participación, que solo le reconozcan sus singularidades. ¿Qué es lo que busca el ciudadano día a día frente al tema ambiental? Hace unos años, cuando recién llegaba de entregar la tesis doctoral, de haberla sustentado, mi pronóstico era que esto en poco tiempo podría ser el tema más importante. La realidad de hoy en día es que lo ambiental es lo más importante, en todos los niveles, porque ya se volvió un tema que es estructural. Dos falencias para entender este problema de la participación y desde la perspectiva del ciudadano. Si el problema es cómo participar, entonces preguntémosle al Estado, ¿qué hace el Estado para que yo participe? Respuesta inicial, nada. Porque el Estado, en realidad, muchas veces desorienta su vocación de vincular al ciudadano por la vía de contraponerlo, entonces lo pone en tensión y le dice, yo no lo consulto, yo no lo hago partícipe, pero luego yo lo necesito usted para que me legitime una actividad. Lo necesita usted, se vuelve imperioso para mí. Usted tiene que ir a legitimarme esa decisión administrativa, esa decisión política, e incluso se vuelve en un convalidador de toda la actividad que pueda desarrollar un sector. Pero, ¿y el Estado qué hace frente a ello? No, nada. Y se ve desde la perspectiva de que constantemente se apela a los jueces. Son los jueces, el Constitucional y el Consejo de Estado, por vía de tutela, los que tienen que resolverle un problema que es del Estado, que es del legislador y del Ejecutivo. Que los dos tienen que llegar a una conciliación y ser, como lo que son ustedes, adultos, y entender que sus problemas de adultos los tienen que resolver, pero no lo hacen. Entonces viene esta primera sentencia, que es muy reciente, ¿no? Esta tiene que ver con el Acuerdo de París, C048 del 2018, problema que se plantea allá. Entonces, ustedes saben que el Acuerdo de París nos habla sobre las contaminaciones, el protocolo de Kioto, la idea de las emisiones atmosféricas, el problema que estamos teniendo en nuestras ciudades. Voy a ubicarlo y voy a la sentencia. Problema que estamos teniendo: sistemas masivos de transporte no correspondientes con un modelo de protección del ambiente. ¿Desde cuánto tenemos eso? Siempre. Porque la guerra del centavo era con vehículos incluso peores de los que están hoy regularizados. Y los que están hoy en día son menos proclives a la protección del ambiente porque no tenemos una concepción del desarrollo de nuestras ciudades en función de ese problema. Fíjese, para ustedes que son jóvenes, si ese problema se agrava, pensemos el Neiva, cuando usted va por la zona céntrica, cerca de la Cámara de Comercio, fíjese que me conozco bien la ciudad, y entonces usted piense no en la zona peatonal, sino en toda la zona que es boscosa, muy bonita, pero que en un momento dado se incrementa exponencialmente de vehículos. Y la masa de contaminación sea tan densa que ya ni siquiera esos pobres arbolitos de ese paseo cerca al Parque Central no sean capaces de captar. ¿Qué resulta afectado en ese evento? Derechos importantísimos, pero uno sobre todo, el derecho a la libertad de locomoción, que se supone que en un Estado moderno debería estar garantizado. Pues lo más amenazado por la afectación del ambiente es ese, la afectación a la locomoción.
Pero fíjese que en este tipo de casos, cuando usted dice que la afectación se puede dar fruto de las contaminaciones atmosféricas, y en este acuerdo que se hizo un control de constitucionalidad, yo he dividido en 3 fases para hacer el análisis. Esto es una metodología para cambiar el tipo de presentación usual. ¿Cuál fue el problema que identificó la Corte Constitucional? Sencillo, el derecho fundamental de los grupos étnicos a la participación en las decisiones que lo afectan. Pregunta, ¿está debatiendo sobre la protección del ambiente? No. Pero en teoría dice que sí. Y luego dice, ¿qué cuestión va a debatir? ¿Por qué resulta más importante la participación que la protección eficaz del ambiente y de los ecosistemas? ¿Por qué nos desapegamos del problema central, nuclear, al periférico? ¿Por qué estamos debatiendo sobre el problema periférico? ¿Por qué los que defienden las cuestiones ambientalistas están centrados en el problema periférico? ¿Acaso es que el problema periférico nos va a resolver los problemas centrales? Porque en la realidad no. Y fíjese la respuesta que da la Corte, que además es totalmente alejada de mi primera pregunta sobre qué es la protección del ambiente. Y en el marco a donde vamos a llegar de las consultas populares, la Corte dice, el pluralismo étnico debe ser el objeto de especial protección y reconocimiento. Nadie lo duda. Pero es que ¿acaso estamos defendiendo un problema de pluralismo ético frente a decisiones que tienen afectación ambiental, o de la afectación ambiental que es inherente a todos? Porque al final, si la contaminación atmosférica afecta a toda la comunidad en Neiva, no a los que viven en el centro, ni a los que viven cerca del aeropuerto, ni a los que viven hacia la salida de Rivera. Los afecta a todos. Y si los afecta a todos, ¿por qué tengo que seguir un discurso en donde lo que voy a privilegiar solamente es el problema periférico y la participación de ciertos grupos? ¿Es que acaso no todos somos representativos para la protección del ambiente? Parece que entonces nuestro lenguaje es, solo los grupos de especial protección podrían acceder a estas herramientas y las deberían tener garantizadas. Entonces, muchachos y muchachas, renunciemos definitivamente a nuestro estatus de citadino y aceptemos que como ciudadanos no tenemos ningún privilegio como lo tienen otras comunidades, porque nosotros estamos llamados al sacrificio. ¿Cuál es? A morirnos de una contaminación atmosférica. Quizás pasamos a la siguiente, por favor. No, a la siguiente para. Fíjese que eso es el preludio a esta sentencia que recientemente salió, la de unificación 095 del 2018. Todo el problema de la explotación que se va a realizar en Cumaralmeta. Y uno pensaría, hasta ahí no hay ningún problema, porque evidentemente la protección del ambiente sigue siendo constitucional, sigue existiendo una serie de herramientas. Ahí voy a hacer una pequeña parada para hacerles una observación que es muy respetuosa, si aquí está el decano o el director de programa. Es necesario que nuestras universidades tengan más oportunidad para en su pensum tener derecho ambiental, y no porque me esté dando yo promoción, porque no lo puedo hacer porque tengo una restricción por la universidad externado, pero en realidad sí es bueno que ustedes tengan unas áreas de derecho ambiental, que den en el pensum, porque es que eso es esencial hoy en día. La gente llega y no conoce esto. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Ustedes pueden llegar a la conclusión siguiente y compartirlo o no. Para mí, no hay constitución ecológica, y esa es mi tesis. Eso es otra gran mentira que nos han querido vender. El que la defienda, lo acepto y lo respeto. Pero para mí, la constitucionalización del ambiente no ha terminado sirviendo para nada. Previo a la Constitución teníamos un sistema legal mucho más fuerte. La Ley 23 del 73, el Decreto 2811 del 74, el Decreto 1541 del 78. Las evidencias lo ponen. O sea, en sistema normativo, en protección, tengo mis dudas si llegó a ser tan eficaz. Pero se supone que cuando yo lo elevé a rango constitucional es para que no sucediera un tipo de cosas como estas. Es decir, para que los jueces no tuvieran que estar arbitrando este tipo de situaciones. Porque el juez no es un corrector de la plana, ni el legislador ni el ejecutivo. Si usted lo constitucionalizó y usted dijo artículos 8, 58, 79, 80, 81, etcétera, etcétera, entonces, si usted dijo que en todos esos preceptos normativos constitucionales se iba a incorporar con una mayor fuerza la protección del ambiente, usted no tiene que exponer a la gente a esto. Y evidentemente un caso como estos tiene ese extremo, porque
En el sistema previo a la Constitución, nosotros teníamos una diferenciación que yo creo que normativamente puede ser correcta, pero en lo material es incorrecta. Distinción entre recursos naturales renovables y recursos naturales no renovables. Los invito, si ustedes quieren hacer este ejercicio, y se lo he planteado a varias personas, lean el artículo 39 del decreto 2811 del 74, que habla de los recursos naturales no renovables. Es el único que se refiere, o no el único, es uno de los que se refiere a los recursos naturales no renovables. La pregunta que hay que hacer es, los que elaboraron ese código, ¿por qué pretendieron distinguir esos dos tipos de recursos? Porque es esencial para este debate, por una razón. Porque el recurso natural no renovable, entonces dentro de ellos están los recursos mineros y petroleros, en teoría quedan con un estatus jurídico diferenciado del recurso natural renovable. Y es a lo que lleva todos estos debates. Entonces, al final, también termina siendo, parece ser esa la respuesta que nos está dando la jurisprudencia, que el recurso natural no renovable, en la forma de uso y aprovechamiento, tiene prevalencia sobre el recurso natural renovable. Entonces les puedo dar un diagnóstico de esta sentencia. Con base en esta sentencia, se acabó la protección del ambiente en el artículo 79. Porque si ese es el sentido que se está dando, evidentemente perdimos la batalla. Entonces, esta sentencia me daría a mí muy buena oportunidad para decir, hombre, se lo dije, entonces, ¿para qué la constitucionalización del ambiente? Pues, ¿para qué la constitucionalización si un buen día en el 2018, en agosto o septiembre, voy a llegar a esta conclusión? Y ojo, no estoy cuestionando que sea bueno o malo la sentencia, porque quizás, y esto puede chocar, yo estoy de acuerdo con la sentencia. Y estoy de acuerdo desde el punto de vista que a esto nos llevó un legislador y un ejecutivo inoperantes. O sea, un legislador y un ejecutivo que no han querido hacer nada para dilucidar los grandes problemas de la protección del ambiente. ¿Por qué? Porque el problema que se plantea aquí, a eso que estoy diciendo, tiene una proyección en la institucionalidad. Uno de los grandes problemas que quizás vamos a ver en la parte ya motivacional de esta sentencia es las competencias de quienes pueden ordenar los recursos naturales, renovables o no renovables. En teoría en los renovables estaría como clara la cosa, más lejos de la realidad. Esto es un discurso que ordinariamente vivo diciendo y lo vivo reiterando. Un gran problema que tenemos es que la jurisprudencia constitucional nos tiene que ofrecer en algún momento dado una unificación o una clarificación a las sentencias C894 del 2003, C462 del 2008, C554 del 2007, C035 del 2016, todas ellas en donde la Corte mantiene vivo un principio absolutamente cuestionable de la Ley 99 del 93, en el artículo 63, que es el principio de rigor subsidiario. Porque contrario a lo que está diciendo esta sentencia aquí, en materia ambiental, el principio de rigor subsidiario haría inoperativa esta sentencia, porque en materia ambiental no hay coordinación. Si no hay coordinación en materia ambiental, ¿qué pretende usted que haya entre aquellos recursos naturales no renovables frente a los que deben proteger los recursos naturales renovables? ¿Cómo quiere hacerlo? Entonces, a mí me llama la atención esta sentencia. Problema que identifica esta sentencia. Dice por allá, la definición de competencias para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales no renovables. La definición de competencias. ¿Quién es el que puede definir cómo va a ser su uso y aprovechamiento? La teoría básica, y entonces en la definición de bienes públicos, estos son bienes de la nación, la definición la hace el Estado central, y el Estado central es el único que puede arbitrar cómo le va a dar el uso, goce y disfrute de esto. Sí, pero no pases todavía. A este problema tenemos que la Corte Constitucional en el 2014 y en el 2015, sentencias C123 del 2014 y sentencias la 415 del 2015, si no estoy mal, la Corte Constitucional, al decidir en esos casos problemas relacionados con ordenamiento del territorio y actividades mineras, trató de reequilibrar algo que ni la Constitución ni la ley ha podido hacerlo. Es decir, el desbalance en las competencias entre el orden central y el orden territorial cuando se opone ordenamiento territorial y aprovechamiento minero. Pero por supuesto que eso no es un problema para resolver por el juez. El juez no es el que tiene que decir
cómo debería reequilibrarse o restablecerse el balanceo para que pudiera haber una sinergia entre todos los niveles del orden administrativo a la hora de tomar las decisiones. La Corte opta por una solución y dice, hombre, cuando se trate el ordenamiento territorial, y esa es una tesis que sigue aquí la sección cuarta, cuando se trate de ordenamiento territorial, usted debe tener en cuenta al municipio. Eso no lo dice en ninguna parte de la legislación, ni lo dice en la Constitución expresamente, pero eso es un vacío, una zona gris que llevó a un problema. Como no se decía, entonces eso se articuló con una estrategia política. No sé si buena o mala. El político de turno, independientemente de su ideología, articuló eso como una herramienta para decirle a la comunidad, si autorizamos eso, usted se muere. No lo autoricemos. Vamos a refugiarnos en una herramienta que se llama la consulta popular y vamos a mandarle el mensaje a la gente de que si usted autoriza eso, se muere. No, pero es que eso no debe ser así. No debemos tampoco emplear las herramientas ni desde el punto de vista político ni ideológico para tratar de engañar al ciudadano con un problema que es de mucho más calado y que no simplemente se resuelve como le gustan a los medios de comunicación, sin ofenderlos, de sacar titulares y decir es que la consulta popular prohibió. No, esto es un problema de mayor calado, es un problema de mayor envergadura, es un problema en el que nosotros estamos jugándonos prácticamente el principio democrático que está establecido en la Constitución. Porque el que ese señor alcalde, sin perjuicio de cuál sea su ideología, le diga al ciudadano, no permita hacer esa actividad porque puede ser lesiva para su vida y a nosotros nos tienen que permitir intervenir ahí, es sencillamente buscar distorsionar el problema de fondo que sí que es cierto, debe empoderarlos a ellos frente a este tipo de actividades, pero no debe empoderarlo por la vía de que el juez se lo conceda o no se lo conceda, sino por la vía como lo está haciendo esta sentencia de que el legislador defina cómo va a ser el tipo de intervención, de qué manera la va a poder hacer, qué es lo que deberá tener en cuenta tanto el Estado como el operador que se propone para desarrollar la actividad, cuáles son las exigencias mínimas en ese instrumento que se vaya a implementar, porque a propósito de eso, y para los que defienden, nuevamente me dirijo a los que son ambientalistas porque luego me imagino cómo me van a caer rayos y centellas, pero los voy a aceptar. A propósito de eso, pregúntese, ¿usted no cree que apelar a la consulta popular es prácticamente poner en evidencia que los instrumentos tradicionales de protección todos fallaron, incluida la consulta previa? Porque parece que todos fallaron. Si yo apelo a este, que es el instrumento constitucional último, quiere decir que todos los anteriores fallaron. Y si todos los anteriores fallaron, el diagnóstico es muy pesimista, porque estamos en un sistema que prácticamente, en lugar de favorecer la protección del ambiente, lo que está es estimulando unas controversias que son totalmente aleatorias o periféricas al problema central. ¿Qué dice la Corte aquí? Entonces dice, el debate es acerca de competencias de participación o de protección del ambiente. Fíjese cómo desde que inicié la intervención y tratando de mantener el hilo conductor, nosotros no llegamos a la protección del ambiente ni siquiera. No se llega a debatir eso. Aquí el debate ¿en qué se concentra? Un problema de competencias. Entonces, hay un desequilibrio en los órdenes nacional y territorial frente a las competencias, que ni la ley 388 ni ninguna otra norma ha previsto para poder generar un equilibrio suficiente entre los diferentes niveles de la administración pública. ¿Cómo hago yo para reequilibrar ese sistema? Porque yo necesito hacer un equilibrio que permita que tanto unos como otros se vean representados y que al final ustedes, que son el ciudadano, también se vea representado adecuadamente. Pero la protección del ambiente no va por ningún lado. Entonces, evidentemente, lleva a una respuesta como esta, ¿no? Entonces, la Corte Constitucional dice, en esta respuesta dice, los límites respecto de las competencias están definidos y hay que tener en cuenta que cuando se trata de la extracción de recursos naturales no renovables, el de inferior nivel, pues, el de la entidad territorial, no está facultado para hacerlo. No podría llegar a buscar la herramienta de la consulta popular para que lo prohíba. Pero es que eso todavía no nos resuelve el problema, porque incluso aceptando que esa consulta popular como la de Fusagasugá
diga que sí, votaron 17.000 personas, que usted lo lleve al Consejo Municipal, que por virtud del Consejo Municipal usted pide un acuerdo en donde dice que en su territorio no va a autorizar el desarrollo extractivo, eso no nos resuelve el problema. Porque al final, aunque usted lo haga, usted está quedando con un problema de ¿y cuál es el sustento o el fundamento constitucional, incluso para el constituyente, que es el ciudadano, para haber tomado esa decisión y que yo como administración pública territorial lo acepto? Podemos pasar a la siguiente, por favor, ¿no? Fíjese estas dos respuestas en esa misma sentencia, ¿no? Entonces, la primera es lapidaria, dice que le reconoce a las entidades territoriales en el tema del uso del suelo, pero que esa debe ejercerse, y ahí me voy a centrar, de manera coordinada y concurrente. Uno de los principios, y aquí en el Consejo de Estado hay gente que sabe mucho de esto, por supuesto, pero uno de los principios que es esencial de la administración pública es el de coordinación. En materia de aprovechamiento de recursos naturales y de recursos naturales no renovables, como lo que está consagrado en la Ley 685 del 2001 y eso, lo usual en Colombia es la falta de coordinación. Es decir, hablar de la coordinación sería para promover aquí una tesis doctoral. Aquí hay gente en el Consejo de Estado, magistrados auxiliares, que han hecho sobre coordinación y sería interesante que leyeran sobre ello. ¿Qué es lo que se busca? La coordinación, pero es que no ha existido, porque primero las entidades territoriales afirman su autonomía, artículos 310, 313 y siguientes. Entonces, su autonomía en ordenarse, en decir cómo van a organizar su territorio, en definir cómo lo van a hacer. No olviden que esto de coordinación y de carácter concurrente, esta corporación en el 2013 lo puso en evidencia en un caso de aquí de Bogotá, el caso Cerros Orientales, la sentencia de 5 de noviembre del 2013. Ahí quedaron en evidencia y retratados todos, y la falta de coordinación quedó retratada, porque se pudo visualizar cómo no hubo coordinación ni el nivel estatal en el ministerio, ni el nivel regional en la corporación autónoma, ni el nivel territorial o distrital en el distrito correspondiente. ¿Qué le está pidiendo la Corte? ¿Que haya coordinación? Bueno, yo le preguntaría a la Corte, pero usted ha estudiado, y evidentemente no es por cuestionar la decisión judicial, pero usted ha estudiado todas las problemáticas de coordinación que existen a la hora de el uso o aprovechamiento de los recursos naturales renovables y no renovables. Usted sabe si hay un elemento estructural para llegar a esa coordinación, y les digo que ¿dónde está radicada la falencia? La falencia está radicada sobre todo en la falta de una política estatal que no de gobierno ambiental. Mientras Colombia no sea serio en eso, es decir, un país que tenga una política que sea ajena al debate político y que tenga una estructura que se disemine por todos los órdenes, realmente este tipo de cosas van a seguir ocurriendo. Ahora, aquí la Corte lo está diciendo desde el punto de vista de los recursos naturales no renovables y desde el punto de vista del uso del suelo. Pero la Corte aquí está afirmando la coordinación cuando en sus sentencias en tema ambiental dice todo lo contrario, las que ya cité. Entonces, afirma el principio de rigor subsidiario y reconoce una autonomía a las corporaciones autónomas. Ustedes tienen una corporación allá, que son como virreinatos, ¿no? Entonces, han hecho su tarea, porque yo no los voy a juzgar, pero usted, ¿cuál de las dos tesis va a manejar, hablando de tesis jurisprudenciales? La tesis que está manejando aquí de la coordinación en un ámbito de uso del suelo, recurso natural renovable, pero que tiene que ver con la protección del ambiente, o la otra tesis. ¿Cuál de las dos tesis va a mantener? Porque entonces habría que preguntarle a la Corte, ¿por cuál de las dos tesis se va a optar? Porque evidentemente esto nos va a crear un problema añadido. Si aquí voy a exigir la coordinación, ¿cómo hago para exigirla en lo ambiental? Bueno, entonces vamos cambiando la jurisprudencia, si es posible, no soy yo nadie para pedir ni a la Corte ni a nadie que cambie la jurisprudencia, pero entonces ¿sobre qué tesis se va a hacer? Y evidentemente el problema está centrado solo en lo competencial. O sea, el problema de la protección del ambiente al final que la gente está invocando, entonces, ese alcalde, pensemos que de buena fe, aunque su ideología pueda ser otra, entonces, ese alcalde que llega ya a decir vamos a defender el medio ambiente y vamos a promover una consulta popular,
lo está haciendo desde el punto de vista de que al carecer de unas competencias y como a él no lo toman en consideración, entonces la última alternativa que tiene es irse al instrumento constitucional de la consulta popular para tratar de blindar o resguardar la protección de su comunidad frente a la explotación indiscriminada de los recursos naturales no renovables, que luego va a afectar cursos de agua superficial, subterránea, va a afectar flora, fauna, va a afectar la vida de los ciudadanos. Si eso es así, ¿dónde queda la protección del ambiente? Porque al final, que es el veneno que traía la pregunta examinada por el tribunal del Meta, el problema era, déjenme a mí participar como entidad territorial, y ya luego veremos si se protege o no el ambiente. O sea, al final es un reparto de competencias solo, un problema solo de reparto. ¿Se podría simplificar de esa manera? Si es así, no tiene nada que ver con la protección del ambiente. Luego yo diría, esta es una sentencia que no consideraría para la protección del ambiente. La consideraría muy bien para otros ámbitos en el ejercicio y la explotación de los recursos naturales, pero no sé si para la protección del ambiente. Y viene la paradoja en la siguiente respuesta, cuando dice, la Constitución garantiza a todos el derecho a participar en la toma de decisiones, sobre todo cuando en el territorio se afecte por la explotación de los recursos naturales no renovables. Evidentemente la Corte no está sacando un derecho que exista de manera nominada, pero si ese derecho existe, entonces surge una nueva pregunta. ¿Es que acaso es mucho más importante el derecho a la participación que el derecho al ambiente? Entonces, si es así, volvemos a la respuesta. Entonces, ¿para qué, al cuestionamiento, para qué constitucionalizar el ambiente? ¿Para qué decir que en el 79, derecho al ambiente sano? Si usted está llegando a una conclusión, y esto está textual del comunicado número 40, si usted está llegando a la conclusión de que el derecho fundamental es a la participación en las decisiones que le afecten. Entonces, mañana ustedes, muchachos, pueden decir, los que viven cerca del aeropuerto de Neiva, que tanto ruido genera, entonces, mañana no quiero tener un aeropuerto ahí. Y como no lo quiero tener porque hay una perturbación, yo voy a ejercer no el derecho al ambiente sano, sino el derecho a que no me consultaron, a que no me tuvieron en cuenta para la adopción de la decisión. Eso es válido. Pero ¿qué tiene que ver con la protección del ambiente? Porque usted al final no está protegiendo el ambiente, usted está hablando de derechos que surgen a partir del derecho a la protección del ambiente y que solo están instrumentalizando. Nos está volviendo esto un debate más procedimental o instrumentalizado que un debate esencial. Entonces estamos perdiendo la perspectiva. Incluso los que se llaman defensores de esto. Creo que si pasamos a la siguiente, por favor. No, a la siguiente. Mira la siguiente. Deportivo. Y a ese caso se opone otro en donde la cuestión es mucho más delicada. El famoso caso Cerro Matoso. Este no es el que tumbó la indemnización, sino el que quedó en la primera parte. Y este caso Cerro Matoso lo traigo yo por una cuestión paradójica. Una actividad que la autorizan muchos años atrás y que durante 30, 37 años viene desarrollando. Y la Corte le dice a día de hoy a las autoridades, es que usted tiene que tomar en cuenta al ciudadano. O sea, ¿nos dimos cuenta hasta ahora? Porque han transcurrido 37 años. Y está ordenando, después de haber sido autorizada y de haber tenido todos los instrumentos en teoría regulatorios o de protección, le está ordenando que surta una consulta para saber de qué manera esas comunidades, sobre todo indígenas, se han afectado. ¿Por qué he traído este caso? Para ponerles en evidencia a los que sean más resistentes a esto, que incluso este caso les pone en evidencia que el problema de las herramientas de participación lleva décadas, que no nos los están descubriendo ahorita, que el problema no es la consulta popular. Yo hago una pregunta, entonces debieron haber surtido una consulta popular hace muchos años, porque esta actividad está licenciada desde 1981. Y si en 1981 la licenciaron, por lo menos cuando se constitucionalizó este asunto, a partir de 1991, todas las oportunidades estaban presentes. ¿Y por qué no se exigió en este caso particular? ¿O es que acaso ahora solamente surgió para los casos que generan mayor controversia? No, este genera controversia porque si ustedes se dan cuenta, aquí hay un universo que está señalado en la prueba de esta sentencia de más de 20.000, 30.000 personas que pudieron resultar afectadas. Entonces, uno dice, el problema es
el instrumento de participación, porque seguimos sin proteger el ambiente. Entonces, volvemos al problema. Entonces, un problema ahí, como lo dice, problema identificado, está dividido en varios. Un problema de actividad económica, protección del ambiente, comunidades, participación, daño ambiental, ¿no? Entonces, uno diría, ¿basta con una tutela tardía para proteger eficazmente el ambiente y compensarlo? Esa es la pregunta clave para esta sentencia, y ese debería ser los ejercicios a practicar en un modelo de caso, profesor, porque daría para hacer muchos ejercicios. Entonces, una tutela tardía a mí me va a rescatar lo que ya de manera evidente y clara, de manera ostensible, ya produjo una afectación, pero sobre todo me va a relegitimar lo que no fue legitimado. Me va a buscar una legitimación tardía para tratar de que siga obrando la actividad. Vuelvo a decir, ¿dónde nos estamos centrando? Nadie pone en cuestión que la participación ciudadana, que el principio democrático, que la idea de Estado social de derechos son esenciales en un modelo de protección, sobre todo del ambiente y de los recursos naturales, pero no puede ser desde la perspectiva de querer pensar que todo se resuelve a partir de unos instrumentos, consulta previa, consulta popular, que en su momento no han sido operativos, han sido insuficientes o se utilizan como última razón. Creo que pasamos ya para finalizar, pasemos por favor de la sentencia. Mire la postura del Consejo de Estado. Conclusión que saco de la Corte Constitucional: la Corte Constitucional ha decidido lo que tenía en su momento. La Corte Constitucional ha tomado las decisiones con base en una configuración constitucional que no es propia de una constitución ecológica, con una definición de desarrollo sostenible que ninguno de nosotros hemos entendido porque no es un principio ambiental, pero aún más, ha decidido para tratar de reequilibrar algo cuya responsabilidad está en el legislador y en el ejecutivo, no en el juez necesariamente. No es el juez el que tiene que estar salvando los muebles constantemente de lo que no se hace por parte del legislador en regular o reglamentar o por parte del ejecutivo. Pues esa conclusión puede ser trasladada al Consejo de Estado. El Consejo de Estado tiene, he traído 3 posiciones rápidamente para señalarla. Una de la sección primera, un tema de una consulta en un asunto minero energético, uno de la sección segunda y uno de la sección cuarta. La sección cuarta es la que tiene una tesis que ha venido respaldando a partir de la sentencia C-123 del 2014. El problema identificado aquí, nuevamente como coincide en materia de la Corte Constitucional, una definición de competencias. Pero si es una definición de competencias, ¿dónde queda la protección del ambiente? Porque en todo este trasfondo, cuando el ambientalista o la comunidad o el alcalde o el líder va y le traslada esto al periodista, al comunicador social, se lo da en clave de protección del ambiente. No. A ver, empecemos a ser serios, que ya somos maduros, empecemos a ser gente o sociedad que hemos evolucionado y empecemos a entender que las cosas no se le puede dar un nombre que no lo tiene porque usted no lo está encaminando a ello. Aquí tenemos un problema solamente de reequilibrio de competencias y de búsqueda de que en ese reequilibrio de competencias, como no ha funcionado los demás instrumentos, entonces tenemos que apelar al último que está consagrado. Entonces, aquí yo hago una valoración, que es desde qué punto de vista, con lo que señala aquí la sentencia, uno puede llegar a la conclusión de si la solución es entregarle unas competencias o no a las entidades territoriales para que definan en los usos del suelo y la protección del ambiente una correspondencia con lo que son las expectativas de su ciudadanía, o si lo que necesitamos es un nuevo diseño institucional en donde haya una forma de entender que tanto recursos naturales renovables como no renovables hacen parte de un todo, y que siendo parte de un todo requieren de una ordenación. Entonces tiene que haber una articulación entre la ordenación ambiental, la ordenación territorial y la ordenación económica. Hay 3 órdenes, ¿no? Uno en derecho administrativo lo trabajaría, entonces diría ordenación ambiental, ordenación territorial y ordenación económica. Si los 3 órdenes pueden coincidir y hay una articulación, permitiría que este tipo de decisiones no estuvieran en cuestión y no se llevara a simplemente buscar la herramienta final, con un añadido: ¿por qué buscar convalidar la consulta previa o la consulta popular como herramientas que permiten la legitimidad en las actuaciones que autorizan una actividad?
Lo que hay que garantizar es que la actividad se legitime desde el principio. Una cosa que logró el Código Contencioso Código Contencioso Administrativo, el CEPACA, ¿no?, es el permitir que el ciudadano pueda estar partícipe en el procedimiento administrativo, el que pueda hacerse partícipe, es decir, el de buscar la legitimidad democrática. Y ahí hay una cuestión clave. ¿Qué es lo que se está tratando de fijar a partir de toda esa jurisprudencia? Un problema de legitimidad democrática de las decisiones administrativas. Es decir, de la carencia que tiene, porque como no protege adecuadamente el ambiente, queda sin posibilidades de esa legitimidad y usted tiene que reequilibrarla acudiendo al juez, pero ese no es el papel del juez. La sección primera, la sección segunda, la cuarta, cuando decide una tutela, ese no es su papel, el papel lo tiene el legislador, lo tiene el Ejecutivo, ellos son los que deben implementar y establecer los modelos. Si ya nos dimos cuenta que esto no funcionó, pues evidentemente vamos a hacer una reforma de la ley 99 del 93, vamos a empezar a rediseñar los modelos de las autoridades ambientales, vamos a revisar cómo es que se está dando el aprovechamiento entre un recurso natural no renovable y la protección del ambiente, y qué debe haber entre los dos horizontes para que se proteja adecuadamente. Pasemos a la siguiente. Esta me llama particularmente la atención, esta es de la, pasemos a la siguiente, de la sección segunda. Esta es de la sección segunda en una explotación minera, y ya con esto voy finalizando, ¿no? Entonces, en este ámbito, dice que hay la necesidad, fíjese que lo pone así, la necesidad de una concertación entre el nivel central y el nivel territorial para los temas mineroenergéticos que debe ser inaplazable. Pregúntense ustedes algo, Hidroituango, si ustedes vivieran, ¿no? Veo aquí esta muchacha o este muchacho, ¿no?, y este que está más concentrado así. Si usted viviera al lado de la represa de Hidroituango y su alcalde le dice, bueno, yo para el desarrollo de esta infraestructura pues no tuve nada que ver porque sí, está en una vereda que es de mi jurisdicción, pero pues a mí nadie me fue a preguntar, esto es del gobierno nacional y el gobierno terminó tomando la decisión, pero cuando surgió el problema, ahí sí tocó llamar nuevamente al gobierno nacional y a todos los gobiernos para que intervinieran. ¿Por qué? Porque ahí sí es un problema de todos. Entonces, cuando construyeron eso, usted no se meta que usted no. Entonces, es un problema simplemente de concertación de competencias, es un problema simplemente de que el resultado que se busca es venderle al ciudadano de, como yo no tengo las competencias y no lo puedo defender a usted, los que van a venir ahorita de alcaldes, de candidatos a alcaldía o gobernación, entonces, yo no tengo esa competencia ni esas facultades, como no las tengo, y ese es un problema que se los voy a decir que está desde la misma concepción de la Constitución del 91, como yo no tengo esas competencias, tenemos que apelar a otras herramientas. Entonces, la presión social, la presión mediática, los ciudadanos preocupados, la consulta popular. Y tengo que apelar como último recurso. ¿Y por qué tengo que apelar como último recurso a eso? Y si no funciona, nos vamos al juez. Porque el juez seguramente, como es proclive a la tutela del ambiente, y como yo se la voy a vender que es tutela del ambiente, él me va a dar la protección. Pero si usted no quiere proteger el ambiente, usted lo que quiere proteger es que le den concurso frente a sus demandas, quizás sí estas contenidas en una protección del ambiente, pero que sean propias a un problema competencial. ¿Bastaría con una simple concertación? Y finalizo. La sección cuarta, en esta sentencia que es de este año, 15 de agosto del 2018, que está retomando una de abril del 2018, una de abril que es muy famosa, trae sobre todo una serie de elementos, está un poco borroso porque sé que quedó, pero trae una serie de elementos, de esa sentencia de 5 de abril de 2018, donde dice, mire, debe entenderse que hay unas competencias compartidas y es necesaria la coordinación. Si eso no es posible, entonces habrá una primacía de la decisión de la entidad territorial por virtud del principio de subsidiariedad, que también está mal aplicado en mi concepto. Las consultas populares son factibles en virtud del derecho a la participación ciudadana, sin lugar a dudas, y en materia minero-energética es posible, en materia minero-energética es posible la consulta popular, y los municipios en ejercicio de competencias deben buscar la protección o la regulación del uso del suelo. Estoy señalando simplemente los puntos que trae esa sentencia. De todos ellos, para hacer un cierre, las preguntas que surgen son 5 por lo menos, así como elementos. Primera pregunta:
¿es que acaso el problema de la concertación me va a solucionar la crítica, el crítico uso del suelo que los propios municipios están desarrollando por la vía de la actividad de vivienda? Porque una cosa es cuando usted dice que hay un proyecto minero y energético, y otra cosa es el uso del suelo indiscriminado que se está dando para la construcción de vivienda. ¿Y es que acaso eso no también genera una afectación a los recursos naturales? ¿Eso no genera un uso indiscriminado del suelo que puede llevar a agotarlo y a dejarnos sin recursos hídricos? Porque usted está sobredimensionando ese desarrollo. Entonces, claro, si lo estoy pidiendo para esto, pidámoslo para todo. Si ya estamos centrados en gasto, vamos a pedirlo para todo. Lo vamos a pedir para lo minero energético, para lo minero petrolero, para la construcción de vivienda, para el desarrollo de infraestructuras, para todo. Porque evidentemente esto tiene que estar articulado con todos los diferentes ámbitos en los que va a haber intervenciones, sobre todo de recursos naturales renovables y no renovables. Segundo, si no es un problema solamente de concertación como lo dice, ¿qué me garantiza que dándole prevalencia al ordenamiento territorial, es decir, a las competencias de las entidades territoriales, estas en el futuro vayan a encaminar una protección más eficaz del ambiente? ¿No condenaron a la ciudad de Bogotá por un relleno sanitario que sigue existiendo y que sigue sin garantizar que éste pueda estar habilitado? ¿No vieron ustedes en las noticias el del Carrasco en Bucaramanga? Esa era una tragedia anunciada. Ya vendrá la demanda correspondiente, me imagino, y tendrá que decirse, no sé si acá, sino en dónde. Y no se supone que allá hay una competencia del territorio, del municipio. No está el municipio el que está empoderado. Entonces, si usted lo está empoderando, ¿para qué lo va a empoderar? Porque además hay una cuestión que esto quiero lanzarlo en el último minuto que me queda. Si esto es así, el próximo año convirtámonos en veedores ciudadanos todos de cuántos candidatos a la alcaldía o a la gobernación van en su programa de gobierno con temas ambientales, porque hasta la fecha casi ninguno va con ello. Pero luego sí lo convierten en estrategia o en herramienta política para invocarlo y llamar la atención a partir de una consulta popular. ¿Cuántos llevan en su programa político? ¿El alcalde de X municipio lo llevaba? ¿Lo tenía en cuenta? ¿Era relevante para él? ¿Tenía las competencias o facultades para llevar a efecto esa protección del ambiente? Porque es que es muy fácil llevarlo desde el punto de vista de decir, bueno, ahora voy a ejercerlo desde la perspectiva de la consulta popular y me voy a convertir en un paladín de la protección del ambiente. Oiga, sí, ¿y usted lo lleva en su programa de gobierno? ¿O usted quiere tapizar todo un río de cemento? ¿O usted quiere simplemente explotar hasta donde sean áreas de reserva natural, de manera indiscriminada? Porque, eso sí, y yo lo voy a decir con el máximo respeto, aquí no se trata de protagonismo. Aquí nadie puede llamarse ni madre ni padre de la naturaleza. Esto no es de que usted es la mamá de un río, de un cauce, de lo que sea. Y esto puede crearme a mí serios inconvenientes. Estoy totalmente dispuesto a afrontarlos. Porque no estoy en contra de nadie, sino simplemente esto no es de decir si que usted es padre o madre de un río, de un recurso natural. No. Ni si el recurso natural puede tener un padrinazgo o no. Se trata de que nuestras decisiones, tanto desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista del ejecutivo, como del judicial, se correspondan con la protección eficaz. Y ahí es donde viene la pregunta. Si las consultas populares ahora mismo se están negando, es porque se está generando una afectación al ciudadano o porque el sistema en sí mismo dejó de funcionar por completo. Cierro con esto. Si eso es así, que el sistema ha dejado de funcionar, nosotros estamos en lo que se podría denominar un estado de cosas inconstitucional con base en la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, OC23 del 2017. Porque si ustedes cogen esa opinión consultiva y la cruzan con lo que estamos viviendo a partir de todas estas sentencias, que estoy de acuerdo con ellas y que lo único que están haciendo es tratar de reequilibrar un modelo que está falente, el problema es del modelo, el problema es del Estado que está seriamente en cuestión y que está en un estado de cosas inconvencional respecto a la protección del ambiente. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor, y quiero manifestarle que desde nuestro Facebook Live del Consejo de Estado le formulan dos preguntas. La primera nos la formula Luis Arturo Ramírez Roa, y él pregunta que si mediante una acción de tutela se puede anular una decisión soberana que se hizo conforme a la Constitución y la ley. Esa es una pregunta del control de los actos o de las decisiones por vía de tutela. Habría que preguntarle a él qué tipo de decisión soberana, porque queda muy ambiguo, ¿no? Es decir, muy genérico. ¿A qué tipo de decisión soberana? Lo que le puedo decir es que la acción de tutela, si la ve en el decreto 2591, no tiene una vocación de un control de constitucionalidad. Es más, se ha cuestionado si por la vía de la acción de tutela usted puede hacer un control de legalidad de los actos, ¿no? O sea, eso uno lo tiene claramente y en eso no se va a deslizar ni se va, ¿no? Pues quizás puede ser una pregunta de estilo preparatorio, vamos a ver cómo lo corchamos al hombre, pero evidentemente no, porque yo no voy a entrar en un debate, no soy ingenuo, o sea, usted tiene que saberse el sistema y sabiendo el sistema usted sabe cómo orientar la respuesta, más siendo esto en un escenario académico. Entonces, la acción de tutela cómo ha sido concebida en todos los sistemas, no es un control de constitucionalidad ni directo, no es un control de legalidad, pero además tendría un serio reparo, y puede estar bien orientada la pregunta si estuviera en un tema de estos, es si por virtud de esa acción de tutela yo después puedo dejar en suspenso el desarrollo de actividades, o sea, ya no poner en cuestión la legalidad del acto, sino la ejecución del acto. Yo no lo dije aquí porque sería para otro tema, pero es lo que ha hecho, por ejemplo, la sentencia C035 del 2016. La sentencia C035 del 2016 declaró una constitucionalidad de 2 planes de desarrollo, pero su parte resolutiva deja en suspendo la eficacia de unos actos administrativos que fueron otorgados, que fueron expedidos respecto de los páramos. La pregunta ahí es, ¿puede esa acción de inconstitucionalidad tener tal vocación de llegar a afectar el fundamento legal en el que se sustentan todos y cada uno de estos actos administrativos? Doctor. Estimado profesor, el Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales está ahora disponible para adhesión por los estados latinoamericanos. En su opinión, profesor, ¿este acuerdo tiene elementos que aportan a la solución de estas controversias socioambientales? Claro, y muy buena la pregunta. El Acuerdo de Escazú es esencial, es importante que ustedes lo conozcan. Nosotros estamos llegando tarde como sociedad latinoamericana, ¿no? El antecedente lejano en el año 91 es la conversión de Aarhus sobre acceso a la información ambiental, y los europeos ya llevan muchísimos años en ese cuento. ¿Por qué? Porque una de las claves para que la protección del ambiente sea eficaz, sin lugar a dudas, es el acceso a la información, el que usted le permita a la gente, al ciudadano que diariamente está expuesto a situaciones ambientales, conocer qué es lo que está ocurriendo, cómo está ocurriendo en términos cristianos y de qué manera usted puede hacerle llegar esa información. Un ejemplo básico para terminar la respuesta es lo que ocurre en Medellín y usualmente, ¿no? En Medellín hay los picos críticos de contaminación. ¿Cuántos de los ciudadanos que ustedes vayan por la calle se enteran de si están en nivel naranja, rojo, verde? Claro, y este tipo de instrumentos requiere que el ciudadano pueda tener esas alertas. Ustedes van a ver en diciembre o enero, sobre todo en enero, las imágenes desde Beijing y desde Shanghái, ¿no? La gente con tapabocas y el gobierno enviando mandatorios diciendo que no pueden caminar. ¿Por qué? Porque los niveles de contaminación en el invierno, sobre todo, ¿no? El invierno asiático, son atroces. Entonces, pero ese acceso a la información, ¿qué debe garantizar? Tipo de información, calidad de la información, suficiencia de la información, oportunidad de la información, y que ésta sea traducida para que el ciudadano pueda implementar en su comportamiento o en el desarrollo del mismo. El Acuerdo de Escazú es, por supuesto, totalmente valorable. Sergio, perdón. Adelante.
pregunta porque tiene varios matices. El primero es, el papel del juez debe ser aquel de sustitución. Yo se lo escuché al doctor Carlos Bernal el año pasado cuando decía, y yo en eso coincido con él, la Corte Constitucional no está llamada a sustituir a los demás poderes, o sea, cada uno tiene que cumplir con sus herramientas. Pensar que está sucediendo esto es apelar al juez, no como profesor, sino como el que tiene que dirimir algo que no se ha solucionado en décadas. El legislador ha dejado eso ahí y no le ha querido parar bolas y los gobiernos no le ha llamado la atención. Entonces, claro, pensar que lo ambiental es una cenicienta es gravísimo, porque entonces, ¿cuál fue el objeto de constitucionalizar eso? La respuesta se le daría, si fue la cenicienta, es mejor que en la próxima Asamblea Nacional Constituyente que realicen o modificación de la Constitución, sencillamente lo que hagan es cambiar toda la película y sacar la protección del ambiente. La Constitución de 1886 no la traía, y fíjese que teníamos un sistema legal ambiental. Luego, si seguimos por esa vía, pues sencillamente eliminémoslo, ¿no? Hay un ex candidato a la presidencia que está diciendo incluso que las licencias son un poco contradictorias. Y para darle la respuesta, fíjese que tampoco es el otro extremo. Entonces, eliminemos todas las herramientas. Entonces, o pongamos al juez que sea el que tome todas las decisiones y se vuelva un sustituto tanto del Ejecutivo como del Legislativo, o eliminemos las herramientas que son incómodas. No se trata de los dos extremos. Habrá que buscar una conciliación en eso. El tema del juez profesor, yo creo que todavía nosotros no estamos en el momento propicio. Yo creo que debemos ser más bien pragmáticos, resolver los asuntos y mirar que cuando yo afirme lo del estado de cosas inconvencional, no estemos promoviendo con este tipo de decisiones que terminen decidiéndonos la plana en el sistema interamericano, porque eso no es lo propicio. Nosotros podemos resolverlo aquí. Tenemos jueces tan importantes y tan respetados como los de esta los de esta corporación, o los de la Corte Constitucional, o los de otros órdenes. ¿Por qué tenemos que apelar a que nos resuelvan por fuera? No, y le voy a decir una cosa, hay dos casos muy lindos de la Corte Constitucional, de dos personas que utilizan fauna, es fauna protegida, y la utilizan con el objetivo de tratamientos para personas en estado de salud parapléjico, ¿no? Y allí la Corte Constitucional ha resuelto, por ejemplo, para eso, si le entiendo bien la pregunta, o para contextualizar un poco la pregunta, es la Corte ha planteado la tensión que existe entre la forma en que yo puedo disponer de ese ser vivo y la manera en que puede corresponderse con una afectación o una protección a mí. ¿Por qué nos reducimos a esos elementos que usted está diciendo? Porque la visión que tenemos de los bienes ambientales es una visión de uso, es una visión previa. A los griegos eso, o más atrás, es una visión que siempre hemos tenido, que son objetos, son cosas. Es más, el sistema legal los asume así. Y eso con todo y que la sentencia T622 del 2016, que la conocerán, la del río Atrato, evidentemente nos plantea aquel reto de que el río es un ser vivo y entonces es un sujeto de derechos. No voy a entrar en ese debate porque evidentemente no estoy de acuerdo con esa posición, la respeto mucho, pero tampoco puedo desmandar el sistema. El sistema me impele a mí a entender que nosotros tenemos una serie de seres vivos que conviven con nosotros, de recursos que conviven con nosotros,
a los que yo debo entender que su protección es inherente por lo que requerimos como necesidades, pero también puede ser autónoma. Y si me permites, aquí hay una cosa para la pregunta que tú haces. ¿Por qué no logramos ese desdoblamiento en fauna, flora y nos limitamos a estos bienes? Porque son los cotidianos, son los ordinarios. Y porque nos hemos desapegado de dos cosas que ojalá pueda quedar el mensaje. La necesaria interdependencia entre los recursos naturales no impone fronteras. Da igual que usted esté explotando un recurso natural no renovable, porque usted a su vez está afectando un recurso natural renovable. Hay una interdependencia que materialmente, si usted le pregunta a los biólogos o a los ingenieros ambientales, se lo corrobora. Y en segundo lugar, la necesidad de dotar más bien no de sujeto de derecho, sino de valor intrínseco a los bienes ambientales, es decir, de dotarles de un valor intrínseco y autónomo, desapegado de nosotros. Entonces, es como la sentencia 666 del tema de los toros. Entonces, depende cómo lo veas. Si yo veo que a mí me gustan los toros, entonces yo digo, no, eso es una tradición histórico-cultural. Si usted es enemigo de los toros, usted dice, eso es una suerte de tortura, una suerte de afectación al animal. Sin lugar a dudas, las dos tesis pueden ponderarse, pero lo que no puede hacerse es desconocerse que esos son seres vivos, que siendo seres vivos tienen unos valores intrínsecos que ni siquiera he llegado yo a valorar de manera autónoma. O sea, siempre lo valoro, entonces por eso traje el ejemplo de las dos loritas que estaba diciendo con las personas con discapacidad. Las loritas no estaban siendo valoradas en su protección como seres que autónomamente podrían ser objeto de protección, sino por su destinación o por su ámbito de protección. Al final quedan sin su valor autónomo. Nos formulan otra pregunta desde nuestro Facebook Live. Sergio Alejandro Fernández Parra. Cuando no sea posible poner de acuerdo la voluntad del municipio y de la nación, ¿quién debe prevalecer? ¿La titularidad de la nación de los recursos naturales no renovables o la competencia de los municipios de organizar el territorio? La solución está en las sentencias, ustedes las han podido ver, es una buena pregunta, pero Sergio, mira, la solución que se está dando es que en este momento, según la SU 095, los municipios no pueden incidir en ámbitos de decisión de la nación. La paradoja es la sentencia de 5 de abril de 2018 de la sección cuarta, que la ratifica de agosto del 2018, donde dice que en cualquier caso siempre, cuando no haya concertación, habrá prevalencia de la autoridad municipal. Tenemos una suerte de tensión entre las dos cortes. Entonces, mi visión es que el problema no es dirimir quién tiene la prevalencia, es establecer cómo todos van al mismo lugar, es decir, el ordenamiento del recurso minero va encaminado con el ordenamiento territorial y va encaminado con el ordenamiento ambiental. Eso no lo tenemos. Aquí nos falta la última pieza. Si usted pregunta esos tres ámbitos, no estarían integrados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al final, ¿quién pierde? Todos perdemos los ciudadanos. Porque mientras se dirimen todas esas cosas, con la tendencia que sale de la Corte Constitucional, que vuelvo y digo que ella no es la que tiene que resolver, quien tiene que dirimir es el Ministerio de Minas. Tiene que dirimir, entonces los proyectos mineros los dirimirá y ellos serán los que tendrán que establecer dónde va a autorizar o no el uso. Entonces me preguntaba una persona ahorita a la entrada, ¿por qué siguen otorgando títulos mineros y concesiones mineras? Sencillamente porque nunca ha habido una interrelación entre el otorgamiento de ese título minero con el ordenamiento del suelo y menos con el ordenamiento ambiental. A propósito de esa pregunta, les invito a que consulten unos mapas que tiene oficiales el Ministerio de Ambiente, 3 mapas para graficárselos. Primer mapa, títulos mineros. Segundo mapa, títulos mineros y zonas de reserva forestal. Tercer mapa, actividad minera sin título y zonas de reserva forestal. Conclusión de los 3 mapas, en el 85% de la superficie de los parques naturales de las zonas de reserva forestal hay actividad minera lícita e ilícita. Pregunta, ¿cómo se pudo dar eso? Los instrumentos de ordenación no han funcionado. Entonces, estamos resolviendo un problema de participación o de definición de competencia cuando en la esencia, el de la ordenación, ni siquiera lo hemos resuelto. Bueno, vamos como, esto es como en el almuerzo, empecemos con la sopita para luego ir al seco, porque si no nos vamos a atragantar. Entonces, vamos paso a paso. Bueno, muy
Muy buenos días, muchas gracias al Consejo de Estado, al doctor Briceño, por este espacio. Mi nombre es Rodrigo Negrete Montes, yo he venido apoyando procesos de consulta popular a lo largo del país. Por lo menos en 7 de las 9 consultas populares que se han realizado sobre temas extractivos, he tenido algún acompañamiento con otras organizaciones como de Justicia, Tierra Digna, Podium, etcétera. Doctor Briceño, yo creo que hay varios aspectos en los por supuesto tenemos coincidencia con usted, las personas que venimos defendiendo este mecanismo de participación. Y creo que de por medio, cuando usted plantea los asuntos que están inmersos allí en el tema de las consultas populares, yo me atrevería a decir que hay por lo menos 4, no solamente el tema de las competencias, nación, digamos, entes territoriales, sino yo creo que sí está de por medio el tema de los derechos de la naturaleza, el tema de la protección ambiental. Las comunidades locales tienen claridad de la importancia de la naturaleza, al margen que tengan que efectivamente recomponer algunas formas de producción, pero también están conscientes de que la participación es un derecho fundamental que está previsto desde el artículo 1 de la Constitución Política, pero además también está por medio, por supuesto, el tema del egocentrismo. O sea, ellos también quieren que se respeten sus propias formas de vida, no que les impongan decisiones desde el nivel central que los desplacen y los hagan cambiar. Quieren seguir siendo caficultores, ganaderos, seguir cultivando golupas, seguir siendo pescadores. O sea, el tema de Hidroituango es un ejemplo típico de eso. No que les impongan decisiones desde el centro, que se imponen, como dice la Corte, en la periferia y les cambien su forma de vida, incluso generándole desplazamiento. Entonces, esa defensa de sus propias formas de vida, de la naturaleza, también de la autonomía territorial, ha llevado a que se genere una tensión que la Corte claramente ha identificado y también el Consejo de Estado. La tensión nación, República Unitaria, Gobierno Nacional, porque además hemos reducido el alcance del Estado y también hemos reducido el alcance de la nación, solamente la nación al Gobierno Nacional, y ahí nos quedamos. Entonces demandamos a la nación Gobierno Nacional, a la nación Ministerio de Ambiente o Nación Ministerio de Minas. Entonces toda la nación se convirtió ya no en un concepto sociológico, sino en un concepto jurídico reduccionista donde la nación solamente es el Gobierno Nacional. Y de acuerdo entonces con la propiedad sobre el subsuelo y los recursos naturales no renovables, que es en cabeza del Estado, ¿cierto? Ya cambió la Constitución en el año 91, y el municipio es el núcleo esencial del Estado, y por eso la Corte claramente señaló en la sentencia C-123 que la nación, Gobierno Nacional, no podía tomar decisiones sobre el subsuelo desconociendo la competencia estatal. Y por eso dijo, tiene que llegar a acuerdos. Usted no puede seguir otorgando títulos mineros sin acordar con el municipio esa titulación minera. Supuesto que no se ha cumplido porque se requiere una ley. Año 2014, sentencia C-123. Pero bueno, muy rápido. Pero fíjate una cosa ahí, Rodrigo. Eso que dices corrobora algo que yo vine a exponer acá, que es que al final quien tiene que resolver esto no es necesariamente el juez, es el legislador. Es decir, todas las recetas que está dando la misma Corte Constitucional y el mismo Consejo de Estado, no es que el juez sea el que resuelva eso, lo tiene que resolver el legislador, por una razón además. Nosotros ahora mismo, yo utilizo este término, estamos en un ámbito de disfuncionalidad institucional, tanto en el orden ambiental como en el orden del aprovechamiento de estos recursos naturales no renovables, que lleva a que organizaciones como la que tú participas, encomiablemente, por supuesto que ustedes están en una defensa en la que perfectamente yo puedo decir que tengo coincidencia con ustedes. Lo que pasa es que no podemos es forzar herramientas que no están diseñadas para eso, porque para eso están todas las anteriores. Entonces, el gran problema aquí es la C-123 del 2014 debió dar una enseñanza. ¿Cuál? Que el legislador tenía un tiempo perentorio para reequilibrar un problema que estaba pronto a estallar. No lo hizo, estamos 4 años después, 2018, teniendo una sentencia que entra en cierta tensión con la misma C-123, habrá que hacerle un análisis muy riguroso cuando salga ya la parte motivacional, en donde seguramente las dos van a entrar en una confrontación, porque la segunda está diciendo que en cualquier caso, los recursos naturales no renovables, en el comunicado 040, tendrán que ser decididos y no podrá generarse ningún tipo de prohibición por parte de los entes territoriales. Pero ¿por qué tiene que estar debatiendo el juez ese tipo de cuestiones cuando es el legislador, que tú lo acabas de decir, el que tiene que reequilibrar eso? Mire, hace tiempo, y yo creo que contigo coincidimos en alguna ocasión, hace tiempo, y creo que fue en Ibagué, Rodrigo, eso fue con la Corte Constitucional, hace tiempo, Rodrigo, que está faltando eso. Y se lo digo, nosotros en el 2000, eso fue como el 2015-2016 en Ibagué, 2014, no estaban protestando por la colosa y no teníamos ya el diagnóstico que el problema grave era que sencillamente necesitábamos definir claramente algo que no quedó ni en la Constitución ni en la ley. Infortunadamente eso el constituyente del 91 no lo terminó de resolver. Y entonces, apelar a interpretaciones que todas son respetables,
pero luego son cuestionables, porque para ustedes, por ejemplo, la actual posición constitucional puede crear una serie de complejidades frente a la C-123 y frente a todas las anteriores. Pero ¿por qué apelamos a eso si la solución está en el sistema legal que tenemos que reforzarlo o mejorarlo? Un diagnóstico que está claro, por ejemplo, es la necesidad de aclarar cuáles son los órdenes, ¿no? El elemento de ordenación o los instrumentos de ordenación y los instrumentos de planeación para que puedan estar integrados. ¿Qué hace hoy en día un alcalde? Un alcalde cuando tiene su POT se lo manda a la corporación autónoma. ¿Para qué? Para que le dé un concepto, ¿no? Y le da el concepto y ya está. Y uno preguntaría, ¿para qué sirvió el concepto que dieron de varios planes de ordenamiento territorial si salió la sentencia de 5 de noviembre del 2013 aquí? Que tú la conoces, la de Cerros. ¿Para qué sirvió? Para que ponga en evidencia el Consejo de Estado algo que todos veíamos diario, que dejaron hacer un pocotón de cosas en un área que no se podía. Hombre, pero por favor, es que eso no lo tiene que hacer el juez. Y te lo digo que coincido contigo en eso, pero lo acabas de señalar, el problema es del juez. Creo que es importante también un elemento que se nos ha perdido de vista, el tema del subsuelo. O sea, pensamos en el subsuelo solamente para extraer crudo, minerales y gas. Se nos olvida que en el subsuelo hay agua subterránea, por ejemplo, o sea, que es el elemento vital para la vida. Se nos olvida que hay organismos, que el suelo y el subsuelo son una unidad funcional. Entonces nos separan y nos ponen en una tensión y nos ponen, digamos, a pelear entre nosotros en un supuesto, digamos, que es inadecuado. Adicionalmente a eso, y la Corte lo ha dicho claramente, o sea, usted no puede acceder al subsuelo sin afectar el suelo. Entonces está talando, está descapotando, está afectando y está efectivamente incidiendo en el ordenamiento territorial. Pero parte de la conflictividad, y yo quiero ser enfático en eso, sí lo ha generado el gobierno nacional por la forma como ha hecho la titulación minera y petrolera en este país. Más de 10.000 títulos mineros sin acordar, sin concertar, sin respetar el ordenamiento territorial, sin garantizar la participación ciudadana. Eso ha generado conflictos y exacerbado conflictos. Entonces, si esa forma no varía, y efectivamente el legislador tiene un papel importante allí, pues vamos a seguir en esta misma situación, porque entonces además le decimos al municipio, está bien, el subsuelo es del Estado, pero usted no puede tomar decisiones sobre eso si no la nación. Rodrigo, párate porque está muy bien eso, párate porque en este diálogo me lo permite Rodrigo, párate porque hay una cosa muy interesante que tú dices, eso está bien, pero entonces hay que examinar hacia atrás todo lo que ha sido los códigos mineros. Entonces, el 2655 del 88, el anterior, la legislación petrolera del año 53 y actualmente la legislación vigente. ¿Por qué? Porque si examinamos hacia atrás, cada uno de esos instrumentos es excluyente. Esa sería, para coincidir contigo, es excluyente. Entonces, pero no es un problema del juez. Entonces, hay un problema en la legislación que hay que mejorar, porque no tenemos que irnos a coger y exacerbar otros instrumentos mientras no resolvamos la matriz que es en la legislación. En cada uno de esos instrumentos, para que ustedes lo vean, estoy buscando aquí, no sé si alguien me ayuda con el artículo 39 del decreto, no hay internet, bueno, me imaginaba. En cada uno de esos instrumentos se va a dar cuenta de una cosa, cómo incluso se subordinaba lo ambiental a lo minero. Había una subordinación de lo ambiental a lo minero, que daría una primaria respuesta a tu exposición, que tiene mucho reconocimiento, de decir que no fueron considerados con consulta. ¿Por qué? Porque se subordinaba, hombre, lo ambiental a lo minero. Estaba subordinado, entonces prácticamente lo ambiental era más un requisito. Oiga, venga, cúmplalo. ¿Sabe dónde se pone en evidencia eso? La sentencia de Cerro Matoso, la T-733, léanla. Entonces, ¿cómo es posible que en el año 81, Rodrigo, hasta el año 91, ahí no hubo ningún tipo de concertación? Claro, y había herramientas para hacer concertación, en mi opinión sí, el decreto 2811 lo preveía, pero nunca se utilizaron. Y luego desde el año 91, ¿cómo es posible que hay como 4 o 5 modificaciones de esa licencia? Y en ninguna de ellas hay un proceso de... No. De hecho, ni siquiera hay licencia ambiental. Sí, la que dio Interena en el 82. En las 4 modificaciones, en ninguna de ellas lo que está reclamando se hubiese dado. ¿Por qué? Para explicarles a todos. Porque el sistema legal incluso subordinaba desde lo minero a lo ambiental. Y esa es una cuestión en la que nosotros tenemos que reparar y hacer la exigencia a quien debe ser. Oiga, señor legislador, vamos a ver, pongámonos serios. ¿Qué es lo que vamos a regular y cómo lo vamos a regular? ¿Vamos a seguir manteniendo? No sacar una 1382 como fue esa ley que era todo...
A propósito de eso, para que ustedes vean la subordinación, vean el penúltimo o el último artículo de la ley 1382, Rodrigo, tú la conoces. Por 6 meses se permitían las minidragas de 60 caballos en los ríos, que es lo que ha venido esquilmando. ¿Cómo un precepto normativo de esa naturaleza puede estar? Y fíjate que esa ley no se cayó por ese tipo de cosas, se cayó por falta de consulta, cuando se habría podido caer por ese tipo de cosas. Entonces, hay un problema desde el legislador, y perdóneme que se lo diga con pasión, pero es que realmente es toda la institucionalidad y el modelo legal que no ha funcionado. Entonces, si seguimos con esto, el problema es que apelar a las otras herramientas es incluso, perdóneme esta expresión que puede ser muy coloquial, darle papaya a los que quieren seguir defendiendo ciertas tesis. Rodrigo, te lo planteo yo así. Pero yo quiero también decir algo, y es que el tema también es que el mismo Consejo de Estado también ha estado, digamos, y puedo decir, de pronto la expresión no es adecuada, pero en un vaivén, porque inicialmente frente a las consultas populares, las primeras tutelas que interpuso el Ministerio de Minas, Ecopetrol, la Agencia de Minería y la Agencia de Hidrocarburos, decía, perfecto, siga la consulta popular, pero en el caso de UNE, de Ortega y del Peñón cambió su posición. Y sencillamente está diciendo, señores, no más consultas populares hasta que usted se ciña a la política minero-energética y concerte con la nación. Y ahorita tenemos 2 sentencias recientes, ahorita el caso de la consulta popular de la Macarena, la tutela en contra de la Macarena, y en el caso de una tutela que interpusimos con los concejales de Urrao, donde el Consejo de Estado expresamente señala eso. O sea, la consulta popular procede frente a temas mineros, además porque lo dice la ley 136 del año 94, en el artículo 33, esa ley está vigente, es expresa, además dice, es obligatorio hacer consultas populares frente a actividades que generen cambios significativos en los usos del suelo, como la minería, el turismo, entre otras. Y además dice el Consejo de Estado, y ninguna ley, las 2 leyes estatutarias no señalan que se debe hacer una concertación con la nación para hacer una consulta popular. Entonces, la ley obliga a hacer consulta popular para minería, y eso lo desconoce la Corte Constitucional, y eso lo pone presente el Consejo de Estado. Y segundo, no se requiere concertación, entonces el mecanismo es válido. Lo que pasa es que no nos dejaron otra opción, se lo digo aquí francamente, porque así como nos dicen, oiga, no haga más consulta popular hasta que concerte con la nación, entonces ¿por qué no concertamos los títulos mineros y los contratos petroleros como dijo la Corte desde el año 2014? Porque siempre la carga es para la población que está recibiendo todo ese impacto ambiental, todo el desplazamiento, y no para el gobierno que sigue. Rodrigo, hay que señalarle a la gente el artículo 39, lo encontré yo, de la ley 685 del 2001. ¿No? Y ya para finalizar esta parte de aquí, para que pueda haber otras, si hay otros interrogantes, Rodrigo, agradeciéndote. El tema es, dice el 39 que para prevenir y controlar los efectos nocivos que pueda producir el ambiente, el uso de la explotación de los recursos naturales no renovables. Yo creo que no hemos usado correctamente el 39. Y ahí habla de lo que tú señalabas, la interrelación con otros bienes, ¿no? Entonces habla el uso de las aguas, el uso del suelo. Uno se pregunta, ante esta evidencia, ¿por qué no hacemos una cosa muy básica que puede ser muy kelseniana? Apliquemos la ley. O sea, una cosa tan sencilla, démosle aplicación a la ley. Puede ser muy obvia, pero es que apliquemos la ley y no empecemos a inventarnos o a acudir a otras herramientas. Tú dices con certeza, nos toca una cosa muy cortica, Rodrigo, porque ya hay otras interrogantes y creo que ya estamos finalizando. Hay que tener una cosa. Hay que tener en cuenta una cosa, sí es cierto que la ley lo establece que puede hacerse ese tipo de consultas, pero fíjate lo que acabas de decir, no nos dejaron otra opción. Claro, pero ¿por qué no dejaron otra opción? Porque el problema está en la misma legislación, ¿no? Algo que preguntabas tú aquí, yo lo voy a llevar a cuento. Una cosa que me llamó paradójicamente la atención en la sentencia T622 del 2016 es como cuestiona incluso el barequeo que es ancestral y culturalmente concebido. Y uno dice, si eso es así, incluso nosotros estamos forzando ya mucho los conceptos y el tratar de meter una carreta muy ambientalista, cuando el problema no es que sea la carreta ambientalista, es proteger eficazmente. O sea, no necesitamos que nos digan que entonces los bienes son sujetos de derecho, no, que sea eficaz. Si tenemos un arsenal de normas, tú lo estás reclamando, hagámoslas eficaces. ¿Qué ganamos con que digan que un oso y que un gato tienen tutela? No, eso da igual. Lo que ganamos es que la norma sea eficaz. Si no es eficaz, pues ¿para qué vamos a seguir en esta discusión? Nos queda algo muy corto, Rodrigo. Solamente para expresar la coincidencia sobre la necesidad de un ordenamiento ambiental del territorio, un ordenamiento territorial, que en mi lectura allí tiene que ceñirse el ordenamiento económico, o sea, porque es que no hemos ordenado ambientalmente el territorio. Y en el antiguo Código de Minas, el título minero tenía implícita la licencia ambiental, eso lo tumbó la Corte Constitucional. En ese nivel de cosas estábamos. Sí, claro, pero fíjese cómo estamos en un estado bastante irregular, que por eso hablaba yo de subordinación.
el título lleva implícito, o sea, prácticamente por eso la defensa que hicieron los de Cerro Matoso, que cuando dijeron, hombre, yo estoy dentro de una legalidad, pero por supuesto si usted está cumpliendo un sistema que a lo mejor ha estado con esa suerte de falta de concreción en las herramientas. Entonces a mí me da mucho gusto haber tenido esta interlocución. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o interrogante o hay por allí. Doctor, pues yo le sugiero que nos regale un correo electrónico porque sí recibimos más preguntas de todas las personas que se conectaron a la transmisión para que le puedan escribir la pregunta. Yo las voy a contestar con el mayor gusto en el tema de tiempo, porque evidentemente usted sabe que tengo que seguir en mi trabajo y voy a seguir cumpliendo con la labor, porque aquí no puede uno parar. Quiero agradecerle nuevamente a la Presidencia del Consejo de Estado. Este Consejo de Estado en línea es una herramienta potente de traslado de conocimiento y valorarla mucho porque es una forma de acceso a la justicia convencional y constitucionalmente. Esto es el 230 del artículo 25 de la Convención que está haciéndola vivo el Consejo de Estado, y agradecerle mucho a todos ustedes. Feliz día. Bueno, muchas gracias y les pedimos a los estudiantes de la Universidad Surcolombiana de Neiva que por favor no se vayan, que nos esperen un momentito. Muchas gracias a todos por acompañarnos.